Algunas de las herramientas de inteligencia artificial de Filmora pueden devorarse tus créditos y disparar tus costos, especialmente si no sabemos usarlas correctamente. Así que aquí te voy a mostrar, 1. Cómo funciona todo esto de los créditos de Filmora y algunas técnicas para ahorrar lo más posible. Vamos a ver. La forma en que Filmora consume los créditos es bastante simple. Filmora te otorga una cierta cantidad de créditos. Si estás en el plan anual, 1000 créditos por mes que no se van acumulando. Es decir, si no te gastas los 1000 créditos en el mes, se borran todos esos y vuelves a iniciar con los 1000 créditos en el siguiente mes. Y si tienes el plan perpetuo, te van a dar 1000 créditos únicos para que los puedas utilizar hasta que se te acaben. Y entonces cada vez que uses alguna de las herramientas de inteligencia artificial de Filmora, te va a aparecer en ellas cuántos créditos se va a comer. Entonces al momento de darle clic para usarla, vas a ver que estos se restan automáticamente. Y si ves que se te acabaron, entonces tienes la opción de esperarte al siguiente mes o comprar más créditos. Y entonces supongamos que vamos a generar un video. Por cierto, esta herramienta que ves aquí está en mi página web, cuyo link te paso en la descripción, para que aprendas a usarla y determinar cuántos créditos vas a necesitar para tus proyectos. Y es gratuita, lo puedes usar en cualquier momento. Entonces, supongamos que vas a crear un video. Nos pide aquí cuántos créditos tenemos. Vamos a suponer que todavía tenemos nuestros 1000 créditos y queramos generar, no sé, que vamos a hacer un faceless video, un video sin mostrar nuestra cara y con la herramienta de texto a voz. Y de ahí tal vez queremos que todo nuestro video sea generado con inteligencia artificial y será aproximadamente de 4 minutos. Pero no usaremos la herramienta de imagen porque eso lo podemos hacer, no sé, con ChatGPT, con Gemini. ¿Para qué usar Filmora si podemos utilizar otras? De ahí, cada modelo de Filmora tiene costos distintos. Aquí en la calculadora te da la opción de ingresar si usarás solamente un modelo, si vas a utilizar los varios ahí más o menos en una mezcla balanceada, o si usarás varios pero con uno principal. Y pues vamos a suponer que usaremos una balanceada para que salga bien, o sea, no sé, un start, end frame, uno de imagen a video o el de multireferencia. Y entonces vemos aquí que nos quedamos muy cortos con la cantidad de créditos que tenemos y necesitamos comprar más. Y aquí te dice pues, cuál plan es el que te conviene más para comprar. Y ahora, si ves que la cantidad de créditos, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, está muy como que en la línea, como que a lo mejor te estás pasando un poquito de créditos, puedes utilizar distintas técnicas. Pues puedes utilizar aquí, por ejemplo, Eleven Labs para poder generar tu texto a voz, que te da como 5000 créditos gratis. O puedes utilizar, no sé, las versiones gratuitas de Runway o de ChatGPT o de Grok para generar algunas partes de tus videos. Otro tip para ahorrar en créditos, y esto me pasó muchas veces en que gasté créditos de más porque no sabía de este pequeño detalle, cuando quieres agregar captions. Supongamos que vamos a generar subtítulos para la primera parte de este video que ves aquí. Si selecciono estos clips y aquí lo dejo en clip seleccionado, vemos que me va a cobrar 64 créditos, lo cual es muchísimo. Pero si lo que hago es seleccionar solamente esa parte y lo convierto en un compound clip y ahora le vuelvo a dar clic para generar el voz a texto, vemos que ahora solamente me va a cobrar 8, a pesar de que es la misma cantidad de letras. ¿Por qué? Porque también toma en cuenta la cantidad de clips. Entonces nunca hagas selección de clips así nada más para hacer el voz a texto. Siempre o selecciona la línea completa de tiempo, o si solamente van a ser ciertas partes, convierte en un compound clip para que sea la menor cantidad de créditos las que vayas a gastar. Y ahora vamos a suponer que también quieres traducir. Lo que te recomiendo es no traducir directamente desde Filmora. 1, porque cobra créditos, y 2, porque su traducción es horrible, muy mala. Mejor lo que te recomiendo es crear el .srt, lo buscas y lo subes, no sé, a ChatGPT o a Gemini, lo que sea, y le dices que te haga la versión en el idioma en que lo vas a traducir, con todas sus marcas de tiempo y todo, para que ya simplemente lo subas a YouTube o lo guardes en un .srt y lo utilices ahí en Filmora. Ahora, otro consejo muy importante, especialmente si tienes el plan anual, es gástate todos tus créditos, úsalos. Si ves que ya se va a acabar el mes y todavía te quedan, no sé, 50 créditos, genera stickers, efectos de audio o alguna set que puedas utilizar en un futuro. Porque no vaya a ser que lo ocupes después y simplemente te vas a gastar otros créditos correspondientes a otro mes. Ahora, es posible que no hayas adquirido aún Filmora y probablemente te interese saber cuál es el plan que más te conviene a ti. Y en este video entro a detalle sobre todos los planes de Filmora para que tomes una decisión mucho más informada. Ahí te veo.